Esta es mi escultura de Knuckles del año 2020. Y esta es mi escultura de Knuckles del año 2022. Prepárense porque, como les había comentado, este año será de videos épicos y hoy verán una de las esculturas más impactantes de este canal y que también brilla de verdad. Espera un momento, yo no hice una escultura de Knuckles en el 2020. Agáchate con hacerlo. ¡Quítate tú! Hola, bienvenidos al episodio número 4 de los Drovengers. Artista invitado, Artemaster. Sé que a muchos de ustedes les gustan las esculturas de Sonic, así que espero que revienten ese botón de like desde ya para que lleguen más esculturas con nuevas transformaciones o personajes de las películas. Y la que nos ocupa es la nueva de Sonic 2, así que haremos un Knuckles tomando como referencia mi escultura de Shadow. Don't worry, este personaje de hoy será un poco más alto. Te estarás preguntando por qué hemos hecho estos personajes. Bueno, recuerda que los Drovengers nos unimos para saciar tu hype por temas épicos. Y en el episodio anterior, Artemaster obtuvo el mayor número de likes, por lo que nuestro invitado decidió el tema de Sonic 2. Pero no solo eso, además, todos haremos esculturas. Recuerda que el canal con mayor número de likes en su video decidirá el tema del siguiente episodio. Por todo esto, los integrantes de los Drovengers estarán subiendo hoy esculturas de temática de Sonic 2, así que si quieres ver cómo los Drovengers hacen su primera escultura de plastilina, después de darle like a este video, comentar cuál fue tu parte favorita y verlo completito, el video completito, lánzate a los canales de Dibujazos, Waisogurin y nuestro invitado Artemaster y apóyales con tu like y diciéndoles en los comentarios que vas de mi parte para que te saluden en el episodio número 5. Para ahorrarte tiempo, te dejaré un comentario fijado con los enlaces a sus canales. Unas pantallas finales también están anotados en la descripción de este video. Vaya, hasta en la sopa te los pondré. Bueno, ahora sí, pasemos al proceso y después de formar la estructura de alambre, fijarla a la tabla y cubrir una parte con papel aluminio, colocamos toda la plastilina para formar lo que es una especie de boceto de lo que será nuestra escultura. Puedes ver que todo fue construido con plastilina color rojo a excepción de las manos, las cuales con una forma muy simple serán de color blanco. Estas las colocaré momentáneamente en su lugar para después desarmarlo todo. No se asusten, esta es la forma en la que construyo las cosas. Ya que todo tiene la forma y tamaño deseado, es momento de dar detalle a cada pieza de nuestra escultura. Literalmente, con plastilina gris y el cúter le estoy haciendo suelas a los zapatos de Knuckles. Y para darle más altura repetiré el proceso pero omitiendo la zona del medio. Con un palillo separaré la parte frontal y el talón. Después con el cúter rebajaré un poco la zona del medio. Con plastilina amarilla formaré esta pieza que iré colocando y amoldando sobre la zona que ya rebajamos. Notarás que la voy estirando, recortando y empalmando hasta que cubre muy bien la zona. Obviamente, una vez listo, repetiré el proceso en ambos zapatos. Pero antes de colocarlos, con el cúter voy a hacer una serie de cortes y quitar un poco de la plastilina en la suela, pues para que parezca eso, la suela de unos zapatos. Y gracias a la apertura que dejamos en los zapatos, podremos introducirlos a través del alambre hasta que estén bien posicionados en las piernas. Solo hay que empalmar muy bien ese corte en el talón. Añadiré más detalles para que no se vean tan planos con estas tiras de color amarillo en los laterales y unas tiras similares en los bordes de las zonas rojas de ambos pies. Colocaré una tira delgada de plastilina gris alrededor de las suelas. Formaré estas delgadas placas rectangulares y las colocaré en la zona donde irían las agujetas. Con más plastilina del mismo color y la punta de la tapa de un lapicero, haré estos pequeños círculos y los colocaré sobre las piezas rectangulares.
Con plastilina verde haré estas tiras planas a las que les pegaré una tira más pequeña y posteriormente uniré un extremo con otro para obtener esta forma cilíndrica. Con un palillo roto le daremos un poco de textura a esta pieza. Después añadiré una tira gris que simulará ser el cierre que lleva en sus zapatos, pero antes de colocarla formaremos el pelaje en las piernas de Knuckles, simplemente pasando de forma irregular este palillo. Ya podemos colocar las piezas verdes alrededor de los tobillos y esta diminuta pieza que simula ser parte del cierre. Ok, pasaremos a la parte del torso, pero antes quiero dejar listo el pelaje de los brazos, el cual seguro te parecerá un poco exagerado, pero quería que este Knuckles se viera súper rudo y no sé por qué, pero me recuerda un poco a Goku Super Saiyajin 4, así que se me ocurrió darle ese estilo a todo su pelaje. Puedes ver que añadí en el pecho esta pieza blanca con forma de media luna y después de rebajar un poco su volumen con el cúter le daré el mismo tipo de pelaje, el cual seguí haciendo hasta terminar casi todo el torso. Bien, ¿recuerdan las manos sin mucha forma? Bueno, pues se quedarán así, solo que empalmaremos muy bien la plastilina eliminando grumos y añadiremos algunos detalles como pequeñas arrugas o pliegues en las zonas de los dobleces y claro, algunas líneas de costuras. El proceso fue prácticamente el mismo en ambas manos. Primero empalmar todas las zonas muy bien eliminando grumos, con la dibujé herramienta hice algunos pliegues o arrugas y con un palillo algunas líneas profundas que simularán ser las costuras en los guantes. Ya con ambas manos o guantes bien detallados, podemos colocarlos en los alambres de los brazos y así como en sus zapatos añadiremos estas tiras blancas alrededor del antebrazo. Solo que aquí las empalmaremos muy bien y añadiré una pieza extra que simulará ser una especie de broche. Y mientras terminamos el segundo guante, le mando un saludo a Chris 11 que viene de parte de Artemaster. Ya con las manos en su lugar podemos seguir dando forma al pelaje en el torso hasta llegar a la punta de la cola. Y sí, casi se me olvidan aquellos pinchos que le dan su nombre a este personaje, que no son más que un par de conitos en cada puño, y ya de paso añadí más detalle a las costuras de los guantes. Lo siguiente que hice fue cortar pequeños alambres. En los extremos de estos coloqué pequeñas esferas blancas para después insertarlos en el puño. Y como tenían diferentes colores, los pinté todos de blanco. Ya podemos pasar a una de las partes con más detalles, la cabeza. Pero aunque teníamos algunas partes ya esculpidas, vamos a tener que retirarlas. Primero la pieza de la boca y después toda el área de los ojos, quedándonos algo como esto. Con plastilina blanca formaré una pieza muy similar a la de los ojos y le daremos un acabado brillante con barniz de uñas. Reduciré el tamaño del área blanca añadiendo pequeñas piezas rojas. Cortaré por la mitad este pequeño óvalo color lila y las piezas las colocaré a modo de ojos. Con plastilina negra formaré las pequeñas pupilas y un poco de pintura simulará el brillo en ellas. Acto seguido añadiré un poco más de pintura color lila sobre el iris, pero esta es fosforescente, lo que hará que brille en la oscuridad. Terminamos los ojos añadiendo más esmalte de uñas sobre la pupila y el iris. Con plastilina color durazno formaremos una pieza similar a la pieza roja de la boca que quitamos hace rato, intentando que quede del mismo tamaño y forma para que empate en el rostro de Knuckles. Puedes ver que la fui probando y reduciendo hasta obtener el tamaño ideal. De esta misma pieza formé con el cúter la nariz y la boca. Ya con la forma, tamaño y detalles podemos colocarla en el rostro y emparejarla con la plastilina roja. Pondré una tira delgada de plastilina blanca dentro de la boca para simular los dientes. También con el cúter quitaré la nariz y la reemplazaremos con una pieza similar pero de plastilina negra. Y antes de colocar la cabeza en su lugar, vamos a añadir el efecto de pelaje en el rostro y la parte posterior de los mechones de pelo.
Ya podemos colocar la cabeza en el cuerpo de Knuckles y seguir con el efecto de pelaje en la misma. Con plastilina roja formaré tiras delgadas y cortaré la punta de estas, las cuales iré colocando una por una, simulando púas en el pelaje de Knuckles. Y mientras aprovecho para saludar a Zag, que viene de parte de Dibujazos. También saludos para Luis FH00, que viene de parte de Why So Goodin. Y saludos para el Sida, suscriptor del canal. Terminamos nuestro personaje añadiendo esta tira delgada de plastilina negra en el borde de los ojos. Ahora detallaremos la base. Lo primero que haré será añadir pintura negra alrededor de los pies. Con mucho cuidado introduciré pequeñas porciones de plastilina café debajo de los zapatos. Y después alrededor de nuestro personaje colocaré porciones de plastilina un poco más grandes. Con la punta de una escuadra aplanaré un poco algunas secciones del suelo. Y con un palillo vamos a hacer algunas líneas como si se tratasen de grietas. Con el mismo vamos a hacer algunas marcas diferentes y con la ayuda del cúter retirar un poco para que luzca como si se está desprendiendo. Comenzamos a usar pintura y en toda la base aplicaré este café muy oscuro. Después, con menos pintura, pasaré el pincel con este color café claro. Con la técnica del pincel en seco añadiré capas más claras de color café en los bordes de las rocas y algunas zonas. Y para que no sea todo color café, terminaremos la base aplicando varios tonos de verde, como si antes hubiese un poco de vegetación. Y ahora sí viene lo chido, y es que la escultura podría quedarse así. La plastilina ya tiene colores, pero haremos que se vea más épica. Pintaré la zona amarilla de las botas añadiendo un color café cerca de las uniones o bordes. Después pasaré sobre esto la pintura amarilla ligeramente diluida con agua para que no cubra completamente el color café. De forma similar pintaré la punta y talón de sus zapatos, pero con tonos rojizos, de modo que la última capa que aplique sobre sus zapatos sea un color naranja muy claro. Para las placas metálicas y el cierre en sus botas aplicaré un color plata. Redundaré el proceso de la zona amarilla y roja, pero ahora en la parte más alta de sus zapatos, con colores verdes yendo de claro a oscuro. Y no olvidemos las partes metálicas con el color plata. Pasemos al pelaje de Knuckles e inundaré algunas zonas con un rojo muy oscuro, como en la espalda, debajo de los brazos, debajo de la cola, debajo de la barbilla, entre los mechones de pelo, etc. Después, con este color rojo escarlata diluido con agua, pintaré todo, tanto sobre las zonas oscuras y también las que no había pintado. Ahora con la técnica del pincel en seco estoy pasando un poco de pintura naranja sobre las zonas donde la luz daría directamente en el pelaje de Knuckles. Pintaré con gris las líneas de las costuras y en medio de los pliegues de los guantes. Después pasaré algunas capas de pintura blanca diluida con agua para terminar con el pincel en seco y la pintura sin diluir. También aplicaré un poco de pintura blanca en la media luna del pecho. En los alambres que simulan rayos aplicaré varias capas de pintura fosforescente roja, después fosforescente blanca y finalmente un poco de pegamento líquido también fosforescente. Seguiré aplicando pintura fosforescente, pero ahora sobre algunas púas del pelaje, pasando también una lámpara UV para medirme y no exagerar con esta pintura. Pintaré con color durazno el área de la boca y añadiré un poco de barniz transparente sobre la nariz. Finalizamos el proceso pintando el borde de la base, pero antes de mostrarles el trabajo final, quiero invitarlos a que miren los demás videos de los Drawbangers y nuestro invitado. Si quieres ver su primera vez con una escultura de Sonic corriendo a toda velocidad, pásate por el canal de Dibujazos. También, si quieres ver su primera vez creando una guapísima escultura de Tails, pásate por el canal de Why So Goodin. O si quieres ver otra guapísima escultura de Sonic, pásate por el canal de Artemaster, que repite como nuestro invitado.
Ahora sí, les presento mi escultura de Knuckles de la película de Sonic 2. Espero que el video y la escultura les gusten tanto como a mí. Yo quedé realmente encantadísimo con Knuckles. No sé si es la mejor del canal, pero me dejó boquiabierto el resultado. ¿Mi parte favorita? Desde ya te puedo decir que todo, el pelaje, las púas, sus ojos, los guantes, la base y sobre todo el efecto fosforescente que lo hace parecer como si estuviera usando sus poderes. Cuéntame tú en los comentarios cuál fue la parte que más te gustó o cuál de todas mis esculturas de Sonic es tu favorita. Recuerda darle like a este video de Knuckles si quieres ver más esculturas de Sonic 2 aquí en el canal y compártelo con tus amigos para apoyar este épico arte. Y ahora sí, viene la parte donde podremos ver brillar los poderes de Knuckles, ya que por suerte me las ingenié para que brille sin apagar las luces y no solo pasarles fotografías. Espero disfruten las tomas finales tanto como este cuarto episodio de los Dravengers. Recuerda visitar los videos de los demás canales y apoyarles con tus likes para que lleguen más episodios épicos de este equipo de artistas. Y claro, diles que vas de mi parte para que te saluden en un próximo video. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas épicas. Agáchate con acelo. Acéptalo, jamás vas a tener mi poder. ¿Te parece que necesito tu poder? ¡Si yo soy Tamaulipas!